vienen de Dios y que todas vienen a decir, a guiar a la humanidad, pues nos explica cómo el hinduismo, o sea, cómo todas las religiones tienen esta regla de oro, ¿no? De que hagas a tu prójimo lo mismo que te gustaría que te hagan a ti. Y asimismo, pues, nos pone aquí diferentes formas en que cada una de las diferentes religiones lo han ido expresando, pero que el contenido es el mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, el zoroastrianismo dice: es buena solamente aquella naturaleza que no haría a otro lo que no es bueno para sí misma. O, en fin, el Islam también dice: verdaderamente Dios ordena la justicia y hacer el bien. Así que, bueno, pues los profetas siempre han estado ahí, han estado viniendo para nosotros, son los portavoces de Dios y que han adoptado esas enseñanzas. Y todos los profetas reverencian a los que han venido antes y han avisado de que luego van a volver. Y también él dice que esto no es que sea una reencarnación, sino más bien menciona que es una reaparición de tiempo en tiempo. Pues el Espíritu de Dios se reaparece en seres sublimes elegidos por Él, por Dios. Y estos seres están dotados de una doble naturaleza humana y divina. Y vienen aquí para servir de canales puros del Espíritu Santo. Esto es muy interesante y es muy significativo. Bueno, esto lo explica ya también Krishna. Krishna lo explicó así. O sea que esto no es una explicación del autor, sino que así pues viene de alguna forma en el hinduismo. Así que bueno, leímos el capítulo 1 que explica sobre Krishna, cómo fue un poco su vida, lo que trajo, el mensaje. Y ahora pues si pasamos al capítulo 2, tenemos a Abraham, que data a 1800 a.C., del año 1800 a.C. Y así nos dice que Abraham nació en la ciudad de Ur, Mesopotamia, que es Asia Occidental. Y esto fue aproximadamente, pues como hemos dicho, 1800 años antes de Cristo. Fue el primer patriarca hebreo, es decir, jefe de una antigua familia hebrea. Abraham significa o traduce padre de una multitud, y también se hace referencia a él como padre de los fieles. Abraham vivió en una época de gente incivilizada e ignorante. Sus contemporáneos adoraban a muchos ídolos y creían que estos hacían milagros. Solían hacer sacrificios humanos quemando vivas a las víctimas. El padre de Abraham, Taré, fue mercader de ídolos y toda su familia era idólatra y consideraban a sus ídolos como dioses. Se calificaba a Abraham como hombre sublime por sus grandes cualidades. Era muy amable, tenía un corazón puro, una majestad espiritual, dignidad y valor propios de un verdadero rey. Entre comillas, dice que es tolerante, compasivo y contrito y además consagrado a Dios. Esto lo dice Muhammad de Abraham. Está en el Corán. Pues seguimos. Así que poseía un gran sentido de rectitud y justicia que lo diferenciaba de los demás, y no compartía la creencia general
de aquella época, que era la creencia, era la de adoración a los ídolos. Dios escogió a Abraham y lo hizo su mensajero para instruir a la gente y elevar su nivel de espiritualidad y cultura. Comenzó a enseñar su revelación divina. Exhortaba a abandonar la supersticiosa creencia de que los ídolos eran dioses y adorar, que lo que tenían que hacer era adorar y obedecer al Dios único e invisible. Abraham rechazó firmemente a los ídolos y destruyó todos los que pudo. Él se enfrentó a su propia nación y a su pueblo, y hasta a su propia familia, lo cual le trajo la enemistad de todos. Furiosos contra Abraham, desataron una tremenda oposición, indignados por estas nuevas enseñanzas. Así que, solo y sin ayuda, resistió a una poderosa tribu, una tarea que no es sencilla ni fácil. Todos se alzaron contra él y nadie le apoyó, a excepción de Lot, que era hijo de su hermano, y una o dos personas más, sin importancia. La misión de Abraham fue de héroes. Le fue sumamente difícil convencer a la gente de la diferencia entre el poder de los ídolos de barro y el poder del Dios único y verdadero. En aquel tiempo gobernaba el rey Nimrod, que se opuso cruelmente a Abraham y decidió aplastar el nuevo movimiento, ordenando que fuera quemado vivo. Pero Abraham fue rescatado y triunfó por el poder de Dios, a pesar de su aparente impotencia sobre las fuerzas de Nimrod y de entre otros enemigos, demostrando firmeza sobrenatural. Entonces decidieron desterrarlo, con el objeto de aplastarlo y destruirlo, y que de él no quedara vestigio alguno. Estas son notas de diferentes autores, como por ejemplo hemos mencionado del Corán, que hay notas del Corán, notas de Abdul Bahá, respuestas a algunas preguntas, del Bab, o sea, de escritos sobre Abraham. Así que seguimos. Dice que Dios ordenó a Abraham dejar su patria y su familia para ir a otra tierra y prometió grandes bendiciones para él y toda su descendencia. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto lo encontramos en Génesis 12:1-3. Así que Abraham obedeció el mandato de Dios y salió de Ur con su esposa Sara y su sobrino Lot, y fueron a la región de la Tierra Santa. En ese momento Abraham tenía 75 años de edad. Abdul Bahá afirmó: Dios hizo de este destierro su gloria eterna, a tal punto que estableció la unidad de Dios en medio de una generación politeísta. Este exilio se convirtió en la causa del progreso de los descendientes de Abraham, y la tierra santa les fue a ellos otorgada. Como resultado, las enseñanzas de Abraham se difundieron en todas las direcciones.
Varias veces Dios se apareció a Abraham en visiones y le recalcó la misma gran promesa, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Esto lo encontramos en Génesis 13, del versículo 15 al 16. Y sigue diciendo, y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Estas promesas extrañaban a Abraham, ya que no tenía hijos debido a la esterilidad de Sara. Posteriormente sobrevino gran hambruna en la tierra donde vivía Abraham. Por eso se fue a Egipto para morar allí acompañado de Sara. Después de un tiempo regresaron. Sara tenía una sierva egipcia llamada Agar. Sara, la tierna madre sin hijos, insistió en que Abraham tomara por mujer a Agar, para que el hogar de Abraham y Sara fuera alegrado con un hijo. Y de ellos nació un hermoso niño, al cual llamaron Ismael, por mandato del ángel del Señor, quien habló a Agar y le dijo, Ismael significa Dios oye. Cuando Abraham tenía 99 años de edad, Dios hizo una alianza eterna con él. Apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, ahora llamada Palestina e Israel, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Esto lo encontramos en Génesis 17:1 y del 4 al 8. Y Dios entonces cambió su nombre de Abram por Abraham. Dios reveló a Abraham que iba a bendecir a Sara y que ella tendría un hijo. Sara entonces tenía 90 años. Después de eso, Dios le cambió el nombre que era Sarai por Sara, que significa princesa. Y así se cumplió la promesa y nació de Sara su hijo Isaac, que traduce risa. En varias ocasiones, Dios repitió a Abraham la promesa de grandes bendiciones y la inmensa multiplicación de su descendencia. Esta promesa fue recalcada tantas veces que seguramente aquella descendencia encerraba algo muy grandioso para la humanidad, ya que por aquella genealogía de Abraham serían benditas todas las tierras, todas las familias de la tierra. Sara murió a los 127 años de edad. Pasó el tiempo y luego Abraham se casó
con Cetura, con quien tuvo 6 hijos. Posteriormente, Abraham murió a los 175 años. Ahora vemos la grandiosidad que encerraba la repetidísima promesa de Dios. De las 3 esposas de Abraham, Sara, Agar y Cetura, descendieron 3 líneas distintas de mensajeros de Dios. De Isaac, el hijo de Sara, descendieron Moisés y Jesús. De Ismael, el hijo de Agar, descendieron Mohammed y el Bab. Y de su esposa Cetura descendió Bajaola. Esto constituyó el pacto perpetuo. La gran alianza de Dios hizo con Abraham, prometiéndole que de su linaje descenderían grandes reveladores, los escogidos de Dios, que en distintas épocas traerían revelaciones divinas provenientes de lo alto para guiar, iluminar y bendecir a todas las familias de la tierra. Además de Abraham, descendieron los profetas menores de Israel, como son Isaías, Jeremías, Daniel y otros. Incluso hoy se encuentran en todo el mundo los descendientes de este linaje. Y la bendita descendencia de Abraham así continuará por siempre jamás. En la tradición hebrea, Abraham ocupa una posición eminente. Es considerado la roca sobre la cual Dios estableció el mundo y un símbolo de la fe en la promesa de Dios y la obediencia a su llamado. No existe una religión que lleve el nombre de Abraham, pero él sentó las bases de la creencia en un solo Dios, sobre las cuales el judaísmo fue establecido más tarde por Moisés. Y aquí termina el capítulo 2, que habla de Abraham, que es cortito, pero nos da muchísima información. ¿No les parece, estimados oyentes? Es interesante que, siendo en esta ciudad de Ur, en Mesopotamia, ¿no?, en el Asia Occidental, eran idólatras, y precisamente el padre de Abraham pues negociaba con ellos. Y yo leí una historia que decía que, porque a Abraham no le gustaba, ¿no?, estaba segurísimo de que los ídolos no podían hacer milagros. En realidad solamente era Dios el único capaz de guiar a la humanidad, no los ídolos que eran hechos de madera o de barro. Así que recuerdo que la historia dice que Abraham estaba tan frustrado con esto que quería demostrar que no. Así que un día se levantó y se fue donde estaban almacenados estos ídolos, para que su padre los iba a vender, los tenía para comerciar con ellos, y cogió y los rompió a todos con un palo, los rompió. Y le puso a uno de los ídolos que no rompió, le puso el palo allí. Y cuando el padre entró, bueno, se lamentó tantísimo de aquel destrozo, porque claro, aquello era pues su forma de vida, ¿no? Y le dijo: ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Han roto todos los ídolos. ¿Cómo puede ser? Esto es mi ruina y tal. Y entonces el padre se vuelve hacia Abraham y le dice: pero ¿tú tienes alguna explicación? ¿Qué ha podido pasar? Y entonces Abraham se dirige al ídolo que no había sido destruido, que tenía el palo, y le dice: mira, ha debido ser ese porque tiene el palo.
Y entonces el padre le dice, vamos, por favor, eso es imposible. Entonces le dice Abraham, dice, bueno, entonces si tú crees que es imposible, ¿por qué adorarlos? Así que ahí le cuestionó esto, pero claro, era difícil, por esto que Abraham tuvo que salir de su tierra. Y otra cosa muy interesante es que Abraham tuvo 3 esposas en diferentes épocas, y las 3 tuvieron hijos. Y así como Dios le había prometido que su semilla sembraría la tierra, pues esto explica muchísimo, ¿no? Explica, porque a veces no somos conscientes de estos 3 linajes que salieron de Abraham y que o sea, no solamente fue Sara su esposa, sino que tuvo hijos con Agar y de ahí salió Ismael y como dice, tal y como hemos leído, dice que de Ismael nació, que era el hijo de Agar, descendieron, o sea, nació Muhammad y el Bab, que son como en diferentes generaciones, no que fuera directamente, ¿no? Pero a cabo de los años. Y del hijo de Sara, que es Isaac, descendieron Moisés y Jesús, que también son manifestaciones de Dios. Y luego, pues, de la última esposa, que tuvo 6 hijos, pues desciende Bajaolá, que también es una manifestación de Dios. Y con esto, pues, parece que se constituyó, dice que el pacto perpetuo de la gran alianza que Dios hizo con Abraham, prometiéndole que su linaje habría grandes reveladores de mensajeros de Dios y los guías, ¿no? Guías para la humanidad. Y así también habla de los profetas menores, que también pues los conocemos en las diferentes religiones, son mencionados. Y es por esto que aunque Abraham, dice, no se instauró una religión con un nombre propio, sí que luego Moisés habló del judaísmo, ¿no? Y pero bueno, con esto pues Abraham sentó las bases de la creencia en un solo Dios en un momento tan difícil. Vivió muchos años, esto es increíble, todos vivieron muchísimos años, Sara y Abraham. Es increíble la cantidad de años, pero bueno, es así como está escrito. Y yo no lo voy a cuestionar, no sé, puede que tenga explicación de otra forma, por alguna razón, o simplemente pues fue lo que Dios destinó para ellos, para que pudieran tener toda esta descendencia y tener toda esta vida tan ajetreada, salir de su tierra y poder poblar diferentes tierras. Así que bueno, pues si les parece, estimados oyentes, me gustaría pasar y leerles el capítulo 3. A ver si nos da tiempo, yo creo que sí. El capítulo 3 habla de Moisés y data en el año 1200 a.C. Y aquí vemos, dice que Moisés es el fundador del judaísmo, que nació en Egipto durante el reinado de un faraón cruel. Este temió que los hebreos o israelitas llegaran a ser más fuertes que los egipcios, y por esta razón ordenó que se diera muerte a todo varón hebreo que naciere. Moisés nació en una familia hebrea, y su madre lo tuvo escondido durante 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con pez y betún y colocó en ella al niño y la dejó en un carrizal a orillas del río Nilo. La hija del faraón, Asiyig, fue hacia el río a bañarse y sorprendida
vio la arquilla en el carrizal. Envió a una de sus damas para que la tomase, y allí estaba el niño. Sintió compasión y dijo: «Es un niño de hebreos». Sin saberlo, tomó como nodriza, fíjense, a la madre del niño, que se había presentado oportunamente, y así el niño volvió al regazo de su madre. Qué interesante, ¿verdad? Cuando el niño creció, su madre lo llevó ante la hija del faraón, quien decidió llamarlo Moisés, diciendo: «Porque de las aguas lo saqué». Moisés quiere decir sacado. Así, Moisés creció como un miembro de la familia real. Moisés fue un niño prodigio. Tenía un carácter asombroso, dotado de gran amor por la justicia, compasión por los oprimidos y un profundo anhelo por el bienestar del pueblo. Poseía las cualidades de un dirigente fuerte y maravillosas tendencias espirituales y nobles. Ya adulto, se dio cuenta de la crueldad con que los egipcios trataban a los israelitas y la opresión que sufrían como esclavos. Como tenía un profundo sentido de la justicia, se sintió muy afligido y aprovechaba toda oportunidad para servirles y amar y salvarlos de la tiranía. Salió de Egipto y fue a la tierra de Madián. Allí se casó. Y un día, cuando apacentaba las ovejas en el monte Horeb, llamado también el monte Sinaí, un ángel se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés lo contempló y vio además que la zarza ardía en fuego, pero que no se consumía. Y ahí oyó la voz de Dios llamándole desde la zarza y revelándole su misión como mensajero divino. Dios dio instrucciones a Moisés para que sacara a los israelitas de Egipto y los llevara a Canaán, a fin de liberarlos de la opresión egipcia. Moisés afrontó muchas dificultades, ya que el faraón no quería dejar salir de Egipto a los israelitas. Entonces se presentaron sucesivamente 10 plagas en ese país. El faraón, lleno de temor, accedió al éxodo de los israelitas bajo la guía de Moisés. Al tercer mes de haber salido los israelitas, en el monte Sinaí, Dios reveló a Moisés los 10 mandamientos y otras enseñanzas que forman las bases del judaísmo. El éxodo, guiado por Moisés hacia la tierra prometida, fue realizado a pie y duró años. Moisés llevó a cabo una de las más asombrosas hazañas de la historia al liberar a esa multitud de israelitas de la esclavitud bajo el cruel dominio del faraón. Fue el instrumento directo para el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a Abraham, que su descendencia heredaría la tierra de Canaán. Moisés murió a los 120 años. Abdul-Bahá, en una conferencia durante su visita a los Estados Unidos, dijo: «Durante 400 años, los hijos de Israel fueron cautivos y esclavos en la tierra de Egipto. Se hallaban en el mayor estado de degradación y esclavitud bajo la tiranía y opresión de los egipcios.
mientras se hallaban en condiciones de absoluta pobreza y en el más bajo grado de humillación, ignorancia y servidumbre, súbitamente apareció Moisés entre ellos. Y aunque solo era un pastor, debido al poder de la religión, fue tal la majestad, grandeza y eficacia que se hicieron manifiestas en él, que su influencia llegó hasta nuestros días. Su posición profética se estableció en toda la tierra y la ley de su palabra se convirtió en el fundamento de las leyes de las naciones. Este personaje, único, solo y sin ayuda, rescató del cautiverio a los hijos de Israel por medio del poder de la educación y disciplina religiosa. Los condujo a Tierra Santa y allí fundó una gran civilización que llegó a ser permanente y renombrada, por la cual este pueblo logró el más alto grado de honor y gloria. Él los liberó del cautiverio y la esclavitud, les inculcó cualidades y capacidades de superación. Demostraron ser un pueblo civilizado, con inclinaciones hacia el logro escolástico y educativo. Su filosofía llegó a ser famosa. Sus industrias eran ponderadas en todas las naciones. Lograron distinción en todas las ramas del perfeccionamiento que caracterizan a un pueblo progresista. En otro libro, Abdul-Bahá dice también: este pueblo fue arrancado de las profundidades de la degradación y elevado a las alturas de la gloria. Habían sido cautivos y llegaron a ser libres. Era el más ignorante de los pueblos y llegó a ser el más sabio. Como resultado de las instituciones que Moisés les confirió, alcanzaron una posición que les proporcionó honor entre todas las naciones, extendiéndose su fama a todos los países, a tal grado, en verdad, que entre las naciones vecinas, cuando se quería alabar a un hombre, se decía: seguramente él es un israelita. Moisés estableció leyes y ordenanzas, y éstas dieron vida al pueblo de Israel, conduciéndole al más elevado grado de civilización posible para aquella época. Alcanzaron un desarrollo tal que los filósofos de Grecia llegaban y adquirían conocimientos de los ilustres hijos de Israel. Uno de ellos fue Sócrates, quien visitó Siria y se llevó de los hijos de Israel las enseñanzas acerca de la unidad de Dios y la inmortalidad del alma. Y a su retorno a Grecia, él proclamó estas enseñanzas. Las escrituras sagradas de Moisés están contenidas en el Pentateuco, que significa 5 libros. Forma la primera parte del Antiguo Testamento y es conocido también como la Torá, que en hebreo significa ley o instrucción. Entre las enseñanzas de Moisés se destacan los 10 mandamientos por sus grandes dimensiones éticas. Su importancia radica en la universalidad. Por eso, después de más de 3000 años de haber sido revelados, los 10 mandamientos constituyen aún una base moral en gran parte del mundo. El código moral de nuestra civilización occidental moderna
está basado en estos mandamientos. Algunos de los 10 mandamientos dicen lo siguiente. Esto lo encontramos en Éxodo 20, del versículo 12 al 16, y dice así: Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová, que tu Dios te da. Otro dice: no matarás. Otro dice: no cometerás adulterio. Otro mandamiento dice: no hurtarás. El siguiente: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y así. Y nos dice el autor: la esencia del judaísmo radica en el inmenso énfasis que pone en la vida moral sobre esta tierra como verdadera demostración de la creencia en Dios y el amor por Él. Enseña que la única fuente de seguridad se encuentra en la práctica de los principios éticos, que cuando se sufre bajo la presión de lo finito, hay que refugiarse en lo infinito, que el sentido del deber tiene que arder en el corazón con intensidad y resplandor, que se debe tener fe imperecedera en un día mejor del futuro, día en que todas las naciones de la tierra alcanzarán el conocimiento de Dios y su ley y compartirán la mancomunidad que Dios ha destinado para sus siervos. El propósito básico del judaísmo es la santificación de todo lo que encierra la vida. Sostiene que la piedad prepara el camino para el verdadero reino de Dios que se establecerá en el mundo. El secreto de la piedad consiste en ver a todo el universo como perteneciente a Dios y reflejo de su gloria. Aún las cosas pequeñas deben considerarse a la luz de la majestad de Dios. Por ejemplo, el levantarse en la mañana, ver la luz de un nuevo día, nutrirse con una comida sencilla, observar un arroyo deslizándose sobre piedras musgosas. Todos los detalles de la vida se revisten de gran significado cuando están rodeados por la aureola de la presencia de Dios, y así se elevan al nivel de la santificación. De esta manera, el sentido de la santidad llega a ser una llama constante que debe ser alimentada deliberadamente por cada alma para que mantenga toda la fuerza de su resplandor. Un sabio consejo del judaísmo dice: el mejor bien es la compañía santa. Y una regla de oro ordena: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto está en Levítico 19, 18. Hay profecías de Moisés que se relacionan con la primera y con la segunda venida de Cristo a la tierra. Primero profetizó la futura aparición de un profeta como él, sin dar su nombre, y dijo: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Deuteronomio 18:15. Y luego Dios, hablando a Moisés, confirmó la promesa diciendo: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta.
Esto sigue en Deuteronomio 18 también. Y esta promesa se cumplió con el advenimiento de Cristo. Además, Moisés predijo que en un futuro lejano los israelitas serían arrancados de la tierra prometida, a donde los había guiado, y estarían totalmente dispersos entre las naciones. Vivirían en la miseria y humillación hasta que en la plenitud del tiempo, es decir, la época de la segunda venida de Cristo, Dios volvería a recoger a los israelitas para devolverlos a la antigua tierra de sus antepasados, la Tierra Santa, donde gozarían de abundancia, progreso y bendiciones de Dios. Esto lo encontramos en Deuteronomio 28:64 y el 30 del 1 al 3 al 5. Y también está en Lucas 21 y también en Isaías 11. El retorno de los judíos a Tierra Santa se inició en 1844. Esto está en un libro que escribió el señor George Townsend, que se titula Cristo y Bajaolá, los capítulos 2, 4 y 10. Estas y otras referencias de la Biblia prevén la inauguración de una nueva era, de una nueva época, en la que habría de manifestarse otra vez el Espíritu Divino de Dios que ya se había manifestado en Cristo. Este es el mismo Espíritu Divino que ha hablado a la humanidad de tiempo en tiempo por medio de los portavoces de la divinidad. La nueva era del mundo es prevista como una nueva etapa de existencia, cuya semejanza jamás se ha visto antes. La distinguirán su elevado universalismo, la paz entre las naciones, la justicia y la renovación de toda la humanidad. El advenimiento de este nuevo ciclo es posible por la intervención de Dios mediante una figura mesiánica, un nuevo mensajero de Dios, específicamente designado Isaías 9:7. El inicio del mencionado ciclo fue profetizado simbólicamente en visiones que tuvo el profeta menor Daniel. Y está en el libro de Daniel 8, del 13 al 14, y en el 9, 24, 26. Y están descifradas, donde están descifradas las visiones de que Daniel, y dan dos fechas históricas. Una es 1844 y la otra es 1863 después de Cristo. Luego, estas profecías de Daniel fueron confirmadas por Cristo y lo podemos encontrar en Mateo 24, 3, del 3 al 15. Y es que algo grandioso iba a ocurrir en esas fechas. Aquí nos deja el autor este capítulo 3 sobre Moisés. Y bueno, no sé qué decirles, es que ha sido muy apasionante todo el desarrollo de Moisés, cómo escapó del faraón cruel, cómo lo recogieron, lo pusieron, la hija del faraón lo recogió y su misma madre fue la que lo amamantó, se presentó voluntaria. Y bueno, pues tuvo que salir de Egipto, Moisés, después de todas estas, ¿cómo decía? Tantas sufrimientos que tuvieron, ¿no?
Y Moisés era encargado de liberar a los israelitas de esta crueldad en Egipto. Y pudo afrontar todo esto. Y luego recibió los 10 mandamientos, que dice también que son la base de todas estas religiones. Y que a día de hoy, después de tantos años, ya de más de 3000 años, siguen siendo la base de la ética y de la moral y de las religiones en general. Las escrituras de Moisés están contenidas en el Pentateuco, que dice también que para los judíos es la Torá y para nosotros, para los cristianos el Antiguo Testamento. Y bueno, pues, ¿cuál era el propósito del judaísmo? La santificación de todo lo que encierra la vida. Es un propósito muy elevado. Y hay algo que también me ha llamado la atención, que dice que las profecías de Moisés se relacionan con la primera y con la segunda venida de Cristo en la tierra. Que un profeta en medio de ti, en medio de tus hermanos como yo. Así que bueno, pues vino Cristo y luego resulta que los judíos habían tenido que salir de su tierra y Dios les prometió que volverían cuando volviera la segunda vez Cristo, cuando Cristo volviera por segunda vez. Y las fechas que están escritas, las fechas históricas que dan las visiones de Daniel, son 1844 y 1863. Y estas dos fechas han pasado ya, o sea, son de nuestra época, 1844 y 1863. Parece ser que estas profecías de Daniel fueron también confirmadas por Cristo y que esto lo encontramos en los evangelios de San Mateo 24, del 3 al 15. Pues todo esto tenía hoy para hoy, estimados oyentes. Seguro que aquí hay muchas cosas para pensar, para reflexionar, meditar y ver hasta dónde podemos entender, porque también hay misterios, ¿verdad? Y hay muchas cuestiones que se nos pueden plantear con interrogantes. Pero bueno, ahí están los libros sagrados y los hechos históricos y que esto nos puede ayudar a entender mejor. Pues la próxima semana seguiremos con el capítulo 4, confiando que les haya resultado interesante estas lecturas y esperando que tengan una semana, muy buena semana, que todo les vaya muy bien, que sean muy felices, y que, bueno, tengan una vida estupenda, relajada, que todas sus tareas se resuelvan bien y nos vemos la semana que viene. Saludos a todos, gracias. Buñol acogerá el 23º encuentro de jóvenes